Estamos de vuelta en 360, conversamos ahora con el exdirector de Política Exterior de la Cancillería, actual investigador del Instituto de Internacionales de la Universidad de Chile, Carlos Portales. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches. A ver, escuchaba la entrevista con el economista de la Universidad de Cambridge, José Gabriel Palma. ¿Tiene razón en sus aprehensiones con respecto a este acuerdo? Yo creí que había escuchado a Gabriel García Márquez, porque la imaginación que escuchamos en los últimos minutos fue magnífica. Hacía mucho tiempo que no escuchaba tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que está escrito, que él dijo tantas veces que había que mirar. Por ejemplo, a ver, uno de los temas que ponía José Gabriel Palma y que han puesto en general los críticos es decir, ahora empresas extranjeras que inviertan en Chile van a poder demandarnos, si que consideran que han sido afectadas, a tribunales internacionales donde van a tener bastante poder en cuanto a las decisiones que se tomen ahí. Bueno, primero, esto no es nuevo, porque los tratados de protección de inversiones tienen muchos años y han sido todos aprobados por el Parlamento. Usted sabe que hay una demanda de la empresa Alsacia contra el Estado de Chile que está en el Tribunal del Banco Mundial. Y ha habido varias, no tantas tampoco, pero ha habido varias. Sí hay tribunales internacionales que no son nuevos. Ahora, este no es una corte de fantasía. Aquí se habló de corte de fantasía. No, no es una corte de fantasía. Los que nombran a la corte son los gobiernos partes del tratado. Entonces, los gobiernos partes del tratado proponen dos nombres para un listado. Es decir, no es fantasía, son los países miembros, los 11 países, cada uno de los que ratifique, propone dos nombres. Después, el tribunal se compone de un árbitro que designa el gobierno A, otro árbitro que designa el gobierno B, y un tercer árbitro que se ponen de acuerdo, los dos árbitros, para nombrarlo dentro de la lista que hicieron los gobiernos. El procedimiento es similar al del Banco Mundial, pero es distinto porque aquí Estados Unidos no puede poner árbitros porque no es parte. Perdón, antes de seguir en ese detalle, ¿por qué crear estas cortes ad hoc si ya existen estas cortes internacionales? Te ponía el ejemplo de la Corte del Banco Mundial. Exacto, por lo que estoy diciendo, porque ¿por qué los 11 países se van a someter a una corte a otra corte? Se someten a la corte de ellos. Son los estados los que hacen el listado. Y no hay esta rotación. También dijo algo que yo creo que es muy importante desmentir absolutamente hoy día, que las multinacionales se sentaron a negociar. Aquí lo escuché usted y lo escuché yo, que los abogados de las multinacionales se sentaban con los representantes del país. Yo le preguntaría a todos los colegas de Chile, los profesionales de la dirección económica, cuántos abogados de multinacionales tenía. Ninguno, y no tenía ningún país. Ahora, ¿no es cierto que en estas negociaciones que eran secretas durante gran parte del tiempo había un cuarto adjunto donde sí estaban representados los empresarios? En todas las negociaciones ha habido cuartos adjuntos. Todas las negociaciones económicas tienen un diálogo entre los... Y no solo con los empresarios, también hay consultas con la sociedad civil. Aquí se hicieron durante mucho tiempo. Hubo procesos de consulta paralelo. Pero en ese proceso, porque gran parte de la discusión también ha sido el proceso que ocurrió durante esto, ¿no hubo un exceso de secretismo para los mismos parlamentos, para la opinión pública de los países, versus información bastante clara a las grandes empresas? No, la información tenía el mismo carácter de reservado para todas las partes. Eso era responsabilidad de cada gobierno, obviamente. No, yo creo que eso no es así. Es probable que en algún periodo, pero no al final de la negociación, hubo más restricciones, pero no ese monstruo que aquí nos cuentan. Los que negociaron eran profesionales de los ministerios de comercio o de relaciones exteriores de los países y no abogados externos como aquí se nos ha presentado. Eso es un hecho. Puede ser cierto o falso, pero no puede ser las dos cosas. Ahora, para volver al tema de las corporaciones internacionales, la posibilidad de que demanden, por ejemplo, al Estado de Chile, ¿cómo es esto de las expectativas razonables de retorno? ¿En qué área, digamos, podría llegarse a considerar que una multinacional tiene el derecho a demandar si considera que las políticas de un país la perjudican? No, también ahí hay una distorsión muy grande. Voy a tratar de ubicar el texto para ser exactamente concreto en lo que yo le quiero manifestar, y eso está en el tratado. Aquí está el artículo
nivel mínimo de trato, se llama nivel mínimo de trato. Dice que cada parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con los principios aplicables del derecho internacional consuetudinario. Que esto incluye, por ejemplo, trato justo y equitativo, que incluye no denegar justicia. Si un Estado deniega justicia a una determinada empresa, obviamente rompe una obligación internacional de derecho constitucional. Y es más, dice, para mayor certeza, el simple hecho de que una parte adopte u omita de adoptar una acción que pudiera ser incompatible con las expectativas del inversionista no constituye una violación de este artículo, incluso si como resultado de ello hay una pérdida o daño en la inversión cubierta. Esto es justamente lo contrario de lo que nos dijo el distinguido novelista que tuvimos antes. Economista. Parecía novelista. ¿Expectativas razonables de retorno, ¿se garantizan ellas para las empresas multinacionales? No hay una garantía de un porcentaje de retorno, porque así no funciona el mercado. No, pero si hay políticas públicas que se tomen y que una empresa considera que son lesivas para sus intereses, esa empresa podría eventualmente demandar y sería la Corte Internacional la que determine. Sí, pero la Corte dice que el adoptar una determinada medida no significa que haya que indemnizarlo. Está diciendo en el artículo que acabo de leer. O sea, hay un margen que tienen los tribunales. Y como le digo, este no es un tribunal enteramente nuevo, es un tribunal similar a de otros acuerdos de protección de inversiones. La diferencia está en que este tribunal no hay ningún juez, salvo que lo ponga otro país, no tiene por qué haber un juez americano, que es lo que le preocupa a nuestro antecesor. No va a haber jueces americanos. Y Monsanto es una empresa americana, tampoco puede demandar porque no está acá. No es parte del TPP. Está bien, sí, pero si hay una empresa canadiense o japonesa o australiana, sí va a haber un juez de ese país. Y una chilena, porque tenemos inversiones afuera, también puede hacer. Hay inversiones chilenas en Perú, hay inversiones chilenas en México, hay inversiones chilenas en Canadá, hay inversiones chilenas en otros países que son parte del TPP. ¿Se restringe el campo de acción de las empresas públicas? Bueno, hay algunas acciones que están limitadas porque justamente uno de los propósitos es evitar que se abuse del financiamiento de empresas públicas. Y ese es, bueno, miremos la guerra comercial, si ese es uno de los motivos que se ha dado por la guerra comercial. Ese es otro tema. Pero perdón, para quedarnos en eso, ¿qué tan fuerte puede ser esa restricción? No puede ser, por ejemplo, restricciones a la creación de a la acción de una firma estatal, por ejemplo? No hay restricciones a eso, se ha sido muy claro en que no hay esa restricción. El punto importante, que también se comentó anteriormente, es que no se le da ningún valor a pertenecer a una sociedad con estos países que son una parte importante de lo que queda independiente en el mundo fuera de los Estados Unidos y de China. Y por lo tanto, esto de despreciar en un mundo de bloques y en un mundo la posibilidad de defensa que tenemos con el apoyo de Australia, Canadá, México, etcétera, es un error bastante garrafal. Yo creo que aquí lo que se menciona, por ejemplo, un caso en Egipto. Estamos hablando de países. Egipto no tiene nada que ver con el TPP. No, se lo ponía como ejemplo de que estos tratados pueden llevar a que un Estado sea demandado. Pero el tratado no tiene. Egipto no sé qué tratado tiene. Esto es un uso y un abuso, porque ese es el problema de nuestra conversación. Aquí no se ha dicho que tenemos. Se dijo, sí, otros dijeron antes que habían 3.000 productos que mejoraban. Tenemos 5 socios de los 10 que nos mejoran el acceso. Tenemos 3 países en los cuales no teníamos acceso al mercado de compras públicas y ahora tenemos: México, Malasia y Vietnam. Tenemos reglas únicas de origen. ¿Qué es esto de regla de origen? La gente no va a entender nada. ¿Qué producto se considera chileno? El que tiene un porcentaje de insumos chilenos y de fabricación en Chile. Si eres parte del TPP, del CPTPP, se suman las reglas de origen de los 11. ¿Y qué es eso? El mundo actual está hecho por cadenas de valor, por producción ubicada en distintos lugares que van
enviándose bienes intermedios y comerciando. Todo eso queda protegido, no queda afecto a aranceles. Es importante, los aranceles pueden ser importantes. Sí es cierto, hay reglas que antes no eran comerciales, pero no es que sea un... Lo que pasa es que toda esta evolución del derecho comercial internacional ha ido llevando a que al globalizarse el mercado uno tenga que ver otras cosas que afectan a la competencia y por lo tanto las reglas internas, las reglas de muchos de las instituciones pueden afectar tanto como un arancel y ese es el propósito que Chile, porque se olvida, esto nació en las multinacionales, si esto nació, la primera idea de un tratado comercial del Pacífico se nació en Santiago en 2004. Y con el P4, que es la origen de esto. Carlos Portales, muchísimas gracias por habernos acompañado y se nos acabó el tiempo. Vamos a tener otras instancias para seguir conversando sobre este tema. Espero que la próxima vez sea más equilibrado en el tiempo que le asigna a los entrevistados. Ah, no, pero ¿no le pareció equilibrado? ¿Cuántos minutos tenemos de entrevista? No, está bien. Además tuvimos recién la entrevista con el... No quiero ser de la Cancillería. Carol Cariola de este programa. ¿Cuánto? 30 segundos más tuvo, me dicen, que el entrevistado anterior. Sí, bueno. Se le pasaron más cortos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa y luego ciudadanos y ciudadanas para tener más miradas diversas, como siempre en CNN Chile, sobre esta materia. Pausa y volvemos.